Gálatas capítulo 5. Seguimos lo que nos está enseñando Pablo sobre la libertad, sobre la gracia, nuestra salvación, aclarando que la ley nos salva, y como hemos repetido, lo anda diciendo, todo este libro nomás está repitiendo la verdad, porque él entendió, él miró el peligro del legalismo. Él miró gente que eran libres regresar a la esclavitud de la ley, que sucede mucho por todos lados. Entonces aquí, en este capítulo, ¿de qué crees que vamos a hablar? De lo mismo, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pablo obviamente está frustrado, pero vemos aquí una porción donde está enojado. O sea, dice unas cosas como que, ¿dijo eso Pablo? Sí lo dijo, lo vamos a leer ahorita. Pero obviamente si él tuvo esta compasión para entender la libertad, nosotros también tenemos que tenerla. Nosotros también tenemos que saber qué es eso, qué es libertad, qué es salvación, qué es la ley. Vamos a orar. Mi Dios, gracias otra vez de nuevo, pido que tú nos guíes. Señor, nuestra carne no puede entender las cosas del Espíritu. No se puede. Ni yo en mi ser, yo no puedo ni explicar estas cosas. La única forma es por medio de tu Espíritu Santo. Y por eso pido que tú nos unges, que tú nos abres los ojos, que podamos entender. Pero que no nomás seamos oyentes, pero que podamos ser hacedores, Señor. Aplicar lo que estamos escuchando en nuestras vidas. Que podamos ser una iglesia transformada, una iglesia viva, Señor. No religiosa, pero sino lleno de amor, de fruto, Señor, para que la gente pueda ver tu gloria. Ayúdame, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez, repitiéndolo. Pero dice algo, bueno, dice mucho, pero aquí comienza: estar pues firmes en tu libertad. ¿Qué es estar firme? Algo firme es algo que no se puede mover, ¿verdad? Sólido. Él dice, póngate sólido, firme, que no te puede mover. La única forma que puedes estar firme en algo es cuando estás confiado en esa cosa, en lo que crees. Ojalá que sí están entendiendo. La única forma que puedes estar firme en algo es cuando tú crees, cuando tú estás convencido que eso es verdad. Porque jamás vas a ser firme por una mentira. Jamás vas a ser firme por algo que a lo mejor no tienes toda tu confianza, ¿verdad? O sea, hay que decir que hay un negocio. Y para este negocio tienes que invertir tanto dinero. Pues no lo vas a hacer nomás así al ras. Ok, pues creo que es una buena idea. No, tú tienes que estar firme, tú tienes que saber con confianza que esto va a funcionar, porque si no, pues no lo voy a hacer. Entonces vas a investigar el producto, a quién se los puedes vender, vas a hacer todo lo necesario para estar convencido, y luego vas a hacer ese hecho, vas a hacer ese negocio y vas a estar más firme. Pero cuando dudas, pues ya fracasaste, ya va a haber problemas. Igual con nuestra fe, igual con el conocimiento de lo que está diciendo Pablo. Si ustedes, hablando aquí en Gálatas, y a nosotros, no son firmes, no entiendes, vas a ser movido por cualquier viento, por cualquier nueva cosa que llega, van a seguir ese rollo. Y sí, es la verdad, mucho de la iglesia en general, de la iglesia mundial, muy fácilmente cambian de teorías o prácticas y dicen que esos son movimientos y sí, el Señor mueve y todo eso, pero hay muchos que no son firmes porque no saben exactamente qué es lo que dice la palabra. Entonces aquí Pablo está diciendo, sea firme,
sea firme en la libertad. Entiende qué significa esto. Entiende muy bien tu posición en Cristo Jesús. Porque si no lo entiendes, familia, si no entiendes muy bien, con toda certeza, tu posición en Cristo, vas a ser miserable. Uno de los cristianos más miserables es uno que no puede estar firme en su fe. Y cuando digo de firme, no es decir que no fallas o no fracasas, pero sino que tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Pase lo que pase, Dios va a ser igual, porque es igual ayer, hoy y para siempre. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, ¿por qué flaquean? ¿Por qué cambian? ¿Entendieron muy bien ahora? Y por eso los quiero animar a ustedes. Si tienes dudas, si a lo mejor no entiendes muy bien qué es libertad, qué es la gracia, estúdialo, investígalo, para que no seas movido. Porque sabes que en los últimos días va a llegar muchos maestros falsos que le gusta andar, ¿cómo se dice? Rascar el oído, como dice la escritura, ¿sí? Darle lo que la gente quiere escuchar. Va a haber mucho de eso. Y si no eres firme, pues va a ser muy fácil caer en esto. Entonces, por eso ser firme y no regreses, no seas sujetos al yugo de esclavitud. Cristo quebró todo eso. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habías caído. Wow, eso está profundo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. ¿Qué dijo aquí en estos pasajes? Dice, si regresas a la ley, pues Cristo ya no es un beneficio para ti. Ya no te sirve. O sea, has dejado algo seguro, concreto, firme para un sistema que no te puede salvar. Ya para qué seguir diciendo que eres cristiano, porque es lo que estaban pasando, eran esos judíos. Soy cristiano, pero no, también aplicamos la ley es necesaria. Y él dice, pues bueno, pues ¿para qué seguir diciendo que eres cristiano si Cristo ya no es un beneficio? Ya dependes en la ley, ya confías en tus obras. Pero va al extremo, Pablo, mira, va hasta el extremo que dice que hasta si sigues esto, has dejado la gracia, has caído de la gracia. Nosotros pensamos, caer de la gracia es pecar, o sea, es cometer pecados, errores. Hoy caí de la gracia por mis malos hechos. Aquí Pablo está diciendo, por tus buenos hechos, o más bien por esas obras que quieres hacer, estás cayendo de la gracia. Imagínate eso. Qué raro, ¿verdad? Hasta lo opuesto. Porque sabemos que donde pecado hay, la gracia abunde mucho más. Entonces el Señor todavía nos puede perdonar cuando nos caemos, pero aquí, cuando tú regresas a la ley, pues ya estás confiando en ti mismo y has dejado la gracia. Imagínate eso, qué tan fuertes son sus palabras. Y dice, si vas a cumplir, si vas a ser circuncidado, pues bueno, estás obligado a guardar toda la ley. No puedes escoger los que quieres y los que no quieres. Y hemos hablado de eso en varios diferentes ejemplos del Antiguo Testamento, mirando la ley, qué estricta es, y muchos que guardan algunas fallan en las otras. Pero bueno, aquí Pablo está siendo muy extremo en decir que la gracia habíais caído si sigues con la ley. Versículo 6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ok, él está diciendo algo aquí, porque usó la circuncisión como un ejemplo.
Pero él está diciendo, mira, mi punto no es tanto si te vas a circuncidar o no lo haces. Eso no es la cosa, hazlo o no lo hagas. Pero si tú lo haces con el fin de que esas obras te va a dar mérito, te va a dar posición con Dios, entonces estás confundido. Hazlo o no lo haces, ¿qué es el fin? ¿Con cuál fin? Entonces aquí Pablo no está peleando en contra. Ojalá que no se está confundiendo, porque la ley es buena y no está diciendo no hagas esas cosas, sino él está diciendo con cuál fin lo haces. Si te vas a circuncidar, ok. Si no lo haces, ok. Pero, ¿qué es el fin? ¿Lo haces porque crees que eso te va a dar salvación? ¿Eso te va a dar presencia o acceso al Señor? ¿O lo haces nomás porque es algo bueno? Porque como digo, la ley es bueno. ¿Y sabes qué? Hay estudios que la circuncisión, aunque originalmente el propósito fue ser un pacto con los judíos y Dios, cortar de la carne, vemos que sí hay estudios que es... me da vergüenza hablar de esas cosas, pero es hasta más saludable tener esa cirugía. Entonces no hay algo malo en eso, en ese aspecto. Si alguien dice yo lo quiero hacer, bueno, ánimo, hazlo. Pero ¿por qué lo haces? ¿Porque crees que eso te va a dar una posición mejor con Cristo? Entonces ahí estamos equivocados. Entonces es lo que él está diciendo aquí en versículo 6. Entonces vemos que él está muy firme y fuerte contra el legalismo, pero no contra la ley. ¿Sí me estoy explicando? Él quiere que podamos entender que la ley nos salva, no te da más, pero todavía hazlo, no lo haces, ¿con cuál fin lo tienes? Si lo haces para amar, para animar, ok, adelante, ánimo. Versículo 7. Vosotros corrieron bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dice, iban bien ustedes, corrían bien. ¿Y quién te detuvo? Porque te aseguro que no era Dios, es lo que está diciendo aquí. Dice, ¿qué pasó? ¿Entendieron? Estaban corriendo, caminando en el Señor y alguien te detuvo. Y luego aquí dice, no procede de aquel que os llamó. Dice, más te aseguro, no fue Dios que te paró, no fue Dios que te detuvo. Entonces, si no fue Dios, ¿quién fue? El hombre. Es la única otra conclusión, no hay otra. Él está diciendo, Dios no te puso esa carga, el hombre te la puso. Y a veces gente, por cumplir con el hombre, hacen esas cosas y entran otra vez en esclavitud. Entonces aquí está diciendo, pues alguien te engañó. Ten cuidado con ellos que vienen con el celo de Dios, pero sin conocimiento. Familia, ten cuidado, ¿ok? Hay gente que se ven celosos, y yo creo que sí son celosos para Dios, pero no con conocimiento. Y eso no te sirve para nada. No te sirve para nada ser tan celoso para Dios, pero sin conocimiento. Versículo 9. Un poco de levadura lueda toda la masa. Entonces, en pocas palabras, lo poco afecta a lo mucho. Lo que está diciendo es, no le des lugar a estos maestros. No le des un lugar. Con un poquito va a afectar la iglesia. Y muchas veces, tristemente, hay divisiones entre iglesias por causas de esto. No, es que no debemos hacer esto. No debemos hacer esto, lo que sea. Y hay divisiones y que la levadura ya está afectando todo.
Y esto se puede aplicar con la ley también. Si hay una porción de la ley que andas practicando, serás culpable con todo. Un poco de levadura, un poco de eso. Si quieres nomás un pedacito de la ley guardando, bueno, esto es lo que yo tengo que practicar. Bueno, entonces ya te pusiste bajo toda la ley, no nomás sobre un porción. Otra vez, yo sé, hasta cuando lo ando predicando, yo sé que lo estamos escuchando, repitiéndolo, ¿verdad? Pero bueno, aquí él está expresando esto al punto de, no solo lo está diciendo el problema, pero está diciendo, ten tanto cuidado que hasta con algo que llega ahí, va a causar problema con toda la iglesia. Versículo 10. Yo confío y respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera, quien sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces aquí él está diciendo, mira, si yo estoy predicando la circuncisión, ¿por qué me están atacando? ¿Por qué dice esto? Porque había maestros que estaban llegando diciendo, mira, hasta Pablo está de acuerdo con nosotros. Pablo dice que también ustedes tienen que cumplir. Y Pablo está diciendo, si yo estoy predicando eso, ¿por qué es que ellos mismos me están juzgando a mí? Si yo estoy predicando lo que ellos predican, nadie estaría en mi contra. Es lo que está diciendo. Entonces, él nomás está diciendo, ten cuidado, porque van a usarme a mí como un ejemplo, diciendo, no, pues Pablo lo dice, Pablo lo ha dicho. Igual nosotros, ten cuidado. Alguien te va a llegar y te va a decir esto o eso. Diles, a ver, enséñame, ¿dónde lo dice en la escritura? ¿Dónde está escrito lo que tú me estás diciendo sobre mi salvación, sobre la gracia? Porque a veces ni ellos saben, es nomás costumbres que ellos tienen y leyes que han tenido. Entonces aquí Pablo está diciendo, mira, yo sufro esto porque ellos saben que yo no estoy predicando. Y mira aquí, es lo que yo estaba diciendo desde el principio, el enojo de Pablo. Ojalá, versículo 12, se mutilasen los que os perturban. En el contexto, estaba usando el ejemplo de la circuncisión, ¿verdad? De la ley. Y es tan molesto, tan enojado, que está diciendo, mira, ellos que predican circuncisión serían mejor. Ojalá que no se escucha grosero. Pero la verdad, en el texto, originalmente lo que está diciendo aquí, esa ¿cómo se dice? Mutilación, es decir, olvídate la circuncisión, si ellos están predicando, ojalá que se la mochen toda. Es lo que está diciendo Pablo. No, la verdad, palabras tan fuertes, dice, prefiero que vayan hasta el extremo y se quiten todo. ¡Wow! ¿Cómo? Imagínate eso. Pablo fue humano como tú y yo. Y no lo vayas a juzgar, porque tú y yo hemos dicho cosas similares, ¿verdad? Con gente que nos molestan. Pero, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto enojo? Es que él odia el legalismo. Lo odia. Lo odia porque ve la destrucción. Ve que Dios dio algo tan bello, tan hermoso, gratis, un regalo de salvación, y viene alguien y se lo roba. Es como si ves un pobre que recibe una bendición, comida, dinero, le compran una casa y alguien llega y lo convence que él tiene que entregarlo todo y tiene que hacer algo para poder ganar un poquito de eso. Sería una injusticia, nos enojaría muchísimo. Alguien siendo bendecido y diciendo, no, así no es, amigo. Danos, presta para acá
si tú quieres esta casa, quieres esos alimentos, aunque el dueño de eso te lo regaló, aquí viene una persona desconocida, dice, no, demuéstrame que eres digno para recibir esto. Y luego tal vez te la entregamos, un poco por poco, porque es algo que tienes que ganar. Así en el aspecto de la salvación, porque así lo enseñan. Por eso está tan enojado. Estamos recibiendo algo tan hermoso y aquí va llegando gente diciendo, no, echa para acá, esa salvación, ese don, lo que hizo Cristo, no es como tú lo crees. Tú tienes que hacer esto y esto y eso, y tal vez a ver si Cristo te da algo de misericordia. Por eso está tan enojado. Y por eso nosotros también tenemos que estar firmes en lo que es el Evangelio, lo que hizo Cristo, y no ponerle más ni menos en lo que es el Evangelio. Y yo también odio el legalismo. Hasta yo creo que algunos me ven un poco como el rebelde, como pastor. Cuando gente escucha que soy pastor, es como, ¿eres pastor? Y yo creo que un poco de mi parte lo hago propósitamente, cosas, no estoy hablando del pecado, pero ¿cómo puedo explicar? Quiero expresar por mi vida que mi salvación depende de Cristo. Que mi salvación es en lo que Él hizo y no en lo que yo hago. Y por eso también me frustra muchísimo cuando entra el legalismo en la iglesia. Mira, hay cristianos auténticos que tienen sus fallas. Y cuando alguien peca y todo eso, como que a veces te pones molesto, como, ay, ¿por qué no agarra la onda a esta persona? Pero ¿sabes quién me molesta más? La persona que critica a ese cristiano que falló. Eso más me enojo. Porque esa persona está poniéndose en un nivel superior. Cuando no es así, cuando todos estamos en el mismo lugar, pecadores salvos por Cristo Jesús. Pero por eso me molesta más la persona que critica al que fracasa. Y podemos decir, no, levantamos a esa persona porque esa persona es un santo, es bueno, debe de ser un líder. En mi libro, no, menos lo vamos a usar, menos. Porque él está viviendo, aunque lo diga o no lo diga, bajo una regla de leyes. Ahora quiero estar muy, muy, muy claro en algo. No estoy diciendo que si eres auténtico de tu fe, puedes hacer lo que te dé la gana. No estoy diciendo eso. Pues déjalo, está bien, no estoy diciendo eso. Mi punto no es eso. Mi punto es que estoy molesto con las personas que nomás critican, juzgan, porque ellos son buenos para guardar la ley. Ten cuidado con el legalismo y ten cuidado con el otro extremo. ¿Cuál otro extremo? De decir, no soy legalista, entonces vamos al otro extremo y vivimos una vida totalmente anticristiana. Hay unos que también hacen lo mismo. Tenemos que tener un buen equilibrio. No vamos a entrar al legalismo, pero jamás vamos a ir al otro lado y ir tan en contra que ahora uno tiene que preguntar, pues, ¿es cristiano o no es cristiano? Tener cuidado. Yo creo que sí podemos encontrar ese lugar, ese equilibrio que es sano. ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? ¿Estoy claro? Versículo 13.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses, y aquí Pablo va a repetir lo que ahorita estoy diciendo, otra vez. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la, ¿qué? ¿Para la qué? Para la carne. Eres libre, pero no es para ser libre en la carne. Y ahorita vamos a hablar sobre lo que es todo lo que se manifiesta en la carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Entonces aquí lo que está diciendo libertad no es una excusa para pecar, pero para dos cosas es tu libertad: disfrutar a nuestro Dios. No, espera, déjame repetirlo. Lo voy a poner en esta manera. Libertad no es para pecar, sino disfrutar de Dios. Libertad no es para pecar, sino disfrutar a nuestro Dios. Y la ley no es para salvar, sino para amar a nuestro prójimo. Es lo que está diciendo. Si sigues la ley, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, perfecto. Entonces, si lo puedes apuntar, apúntalo, porque yo creo que eso nos va a dar un buen entendimiento. ¿Qué significa libertad? Libertad no es pecar, sino disfrutar de nuestro Dios. Y la ley no es para salvar, sino para amar a nuestro prójimo. El perfecto ejemplo de esto, de libertad, porque a veces preguntamos, bueno, ¿qué es libertad? Hay mucho en lo que es libertad. Somos libres ya de ser esclavos del pecado. Pero mira, Cristo, quien es el perfecto ejemplo, Él era libre para hacer lo que le daba la gana, ¿sí o no? ¿Sabes eso? Cuando Él llegó hasta la tierra, Él estaba libre para hacer lo que quiso, lo que quisiera. Hasta Pilato dijo, hey, contéstame, ¿qué no sabes que yo tengo la autoridad y el derecho para condenarte o hacerte libre? Y Él le dice, tú no tienes esa autoridad. Él está diciendo, yo tengo la libertad para tomar esa decisión. Tú no, Pilato. Yo soy libre para tomar mis decisiones. Ahora, Él era libre. ¿Cómo usó su libertad? ¿Cómo usó su libertad? Cristo usó su libertad para amar a nosotros. Llegó como un hombre libre. Pudo ser lo que le daba la gana, cualquier cosa, pero Él escogió usar su libertad para amarnos. ¿Por qué usas tu libertad? ¿Para tus deseos? ¿Para tu vida? ¿Para lo que tú quieres? ¿Que tienes el derecho? ¿O usas tu libertad para amar? Para animar, para entregarte al Señor. Y aquí yo creo que Él nos dio ese perfecto ejemplo. Llegó, lo podemos ver así en este punto de vista. Cristo llegó, tuvo libertad, pero Él se hizo el sacrificio para nosotros, para que nosotros nos podamos salvar. Y ahora que nosotros somos libres, tenemos dos cosas. Ahora soy libre, eso es lo que me da, o la decisión de decir, aunque soy libre, todavía voy a llegar a los pies de mi Cristo. Eso es lo que es un doulos. Un doulos es un esclavo por voluntad. No porque lo tienes que hacer, no porque estás obligado, sino dices, reconozco que soy libre. Yo sé que ya Cristo pagó mi precio y todo, el precio. Pero ahora escojo quedarme como esclavo, como siervo.
por voluntad. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 16, vamos a terminar este capítulo. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Lo que quisieras. Pero si os guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, aquí él dijo que la libertad no es para ocasión para la carne. La carne se manifiesta en diferentes maneras. Él dice, mejor camina en el Espíritu. Y no es fácil. Y aquí lo dice. ¿Por qué no es fácil? Porque la carne está opuesto del Espíritu y el Espíritu está opuesto de la carne. Tenemos esta lucha todos los días. Hasta algunos de nosotros sentados aquí estamos luchando con eso. Con pensamientos de la carne o disciplinándonos para escuchar, para poder entender la palabra del Señor. Pero mirando esto, yo digo, wow, eso es tan difícil. Pero aunque es difícil, es posible. Quiero que sepan eso. Es posible. Eso la verdad es el gran engaño del enemigo. Que digan, no, pues no se puede. Pues tú nomás ama a tu Dios y haz lo que se pueda, pero de caminar en el Espíritu, no se puede. Si no se puede, ¿por qué lo menciona Pablo? Lo menciona porque hay la probabilidad, ¿sí?, que se puede. O sea, él está diciendo esto porque sí se puede. Si sería algo imposible y difícil, no lo voy a mencionar. No lo menciono. Porque si no, nada más voy a frustrar a la gente, voy a frustrar al pueblo. Pero lo menciona porque sí es posible. Y por años, la verdad, yo tuve esa mentalidad donde ya me rindo, ya ni voy a intentar, es imposible. Pero Pablo obviamente con esas palabras me está diciendo, Hassan, se puede caminar en el Espíritu. Si no se pudiera, no te hubiera dicho esto para frustrarte. Dios no quiere frustrar a sus hijos. Entonces, sí es posible, sí hay esperanza para nosotros que estamos luchando. Si estás ahorita en la esclavitud del pecado, de algo, codicia, pornografía, drogas, adicción, y dices, no se puede. Sí se puede. Sí se puede. No te tomes por vencido. Y la razón que se puede es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora va a hablar, pues bueno, ¿qué son las cosas de la carne? Aquí están. Adulterio. Eso es tener relaciones fuera del matrimonio. Cristo lo dijo hasta más. Si nomás cometes el pensamiento de tener otra mujer o otro hombre en tu corazón, sin el hecho, has cometido adulterio. Fornicación, relaciones fuera del matrimonio. Inmundicia, lascivia, es perversidad. Idolatría. No solo ídolos, una imagen, sino cualquier cosa que pones en la posición de Dios. Lo que le pones el énfasis, si pones el énfasis en algo, es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de cuales os
amonesto, ¿sí? Como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no, ¿qué? Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar, quiero ser bien claro, porque yo sé que todos hemos fallado aquí. Vemos esta lista y uy, ya me encontré en unos 2, 3 de estas cosas. Híjole, no voy a heredar. Fallamos, pero si nos arrepentimos, cambiamos, hay esperanza para nosotros, hay salvación. Aquí dice los que practican. ¿Qué es practicar? Seguirlo haciendo, ¿verdad? Y con el fin que estás practicando algo, te estás haciendo mejor en esa cosa. Entonces vas a ser un pro en el pecado. Si estás practicando algo, nomás vas a ser un pro en cómo esconderlo, cómo justificarlo. Solo te estás haciendo un hoyo más profundo. Pero los que viven así, practicando esto, no heredan el reino de Dios. Más, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí Pablo también nos está recordando, mira, otra vez como digo, no estoy deshaciendo la ley. Mira, estas son las cosas que no se deben de ser. Pero si piensas que he guardado esas cosas, ahora soy un buen cristiano, no es así. Un buen cristiano no es, que lo he dicho tantas veces, porque no haces esto y esto y esto y esto, sino un buen cristiano es el que hace esto y esto y eso. ¿Cuáles cosas? Lo que estamos leyendo, que da fruto, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Entonces, no es tanto de lo que no debes de hacer, pero lo que debemos de hacer. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces él entiende y dice, no hagan esto, porque sabes que anda causando envidia, anda causando contención entre la iglesia. Entonces el punto, yo creo, para mí en este capítulo no solo es otra vez sobre la libertad y gracia, más que nada ser firmes y saber qué es la libertad. Libres para amar, libres para practicar el fruto del Espíritu. Y para poder ser libres en eso, tenemos que ser firmes. Y para poder ser firmes, tenemos que investigar, tenemos que comer, tenemos que entregarnos a la palabra de Dios. Ojalá que el domingo no sea el único día que leas tu Biblia, porque no vas a ser muy firme. Imagínate si nosotros teníamos soldados que van a proteger nuestro país, pero solo tenían que hacer ejercicio y prácticas un día a la semana. ¿Podrías confiar en ese ejército? No, ¿verdad? No. ¿Pero qué no tendrías un poco más confianza si tú sabes que ellos andan echándole ganas todos los días? Claro que sí. Igual, nosotros vamos a hacer lo mismo. No porque te va a dar más salvación, porque te va a dar una bendición especial, sino porque es lo correcto, es lo lógico, es lo bueno.
Entonces los animo, familia, ojalá que podamos crecer firmes en la palabra de Dios, que podamos tener ese buen equilibrio, que jamás llegamos a ser tan legalistas, ¿sí? Legalistas, pero también demasiado relajados, que ya no nos importa la palabra y la ley de Dios, pero que podemos encontrar un buen equilibrio entendiendo los dos y ser ovejas sanas. ¿Por qué? Sanas ovejas. Sí, sanas ovejas producen sanas ovejas. ¿Así se puede decir? No. Ovejas sanas producen sanas ovejas. Gracias. Vamos a orar.